Y aquí tenemos en nuestra pantalla una ilustración de un virus, pero no es un virus cualquiera, es un virus que probablemente estés aburrido casi de escucharlo. Es el coronavirus. Hoy traemos una mesa espectacular para tratar este tema. ¿Es tan importante como nos venden? ¿Sí o no? Lo vemos enseguida. Comenzamos ya con nuestro tema principal de hoy, el coronavirus y otras enfermedades o epidemias que han ocurrido en la Tierra. Hoy con nosotros Alfonso Sánchez, que se estrena aquí esta temporada, doctor en biología. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? Aquí estamos para serviros a ver en qué podemos solucionar el tema este del coronavirus. A ver que pido tranquilidad, que tampoco va a pasar nada grave, pero bueno, vamos a discutir a ver todas las facetas que tiene el virus, por qué se ha creado, qué es un virus, que creo que los telespectadores también tienen que enterarse de lo que es un virus. Y bueno, y la peligrosidad que tiene este virus, porque hay que tratarlo de una forma y no de otra, porque hay que establecer barreras, en fin, de todo eso me gustaría discutirlo aquí con vosotros. Perfecto. Y al otro lado Javier Mauri, doctor en neuropsicología. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Dani. Encantado de volver a estar aquí. Perfecto. Pues bueno, yo creo que a día de hoy no hay nadie que no haya escuchado la palabra coronavirus. Estamos infestados, nunca mejor dicho, de esta palabra en redes sociales, en los noticiarios a nivel nacional, a nivel internacional. Se ha escuchado ya la palabra coronavirus, pero Alfonso, ¿qué es? Primero, tendremos que hablar antes que nada de lo que es un virus, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es un virus? Un virus es una estructura biológica que no llega a ser ni siquiera célula. Es decir, el primer ser vivo que podemos considerar célula ya es una bacteria. El virus no es una célula y por supuesto tampoco es una bacteria. Entonces, de hecho los biólogos tenemos una gran incógnita porque no sabemos si clasificar los virus en seres vivos o en seres no vivos, ¿de acuerdo? Porque para que el virus tenga que reproducirse tiene que necesariamente, obligatoriamente infectar a una célula. Si no lo hace, no puede reproducirse. Necesita un cuerpo. Necesita un cuerpo que infecta. Si no, no puede reproducirse. Es lo que llamamos un parásito intracelular obligado. Ese es el caso de los virus. Entonces, virus hay muchísimos tipos, ¿de acuerdo? Pues tenemos el virus de la gripe, tenemos el virus del SIDA, tenemos el virus de la hepatitis, tenemos el virus que causan amigdalitis, no recuerdo, la enfermedad esta de las meningitis, yo qué sé, el virus del resfriado común. Las plantas también tienen virus, el virus del mosaico del tabaco, el virus del mosaico de la coliflor. Usamos los biólogos que nos dedicamos a la investigación genética molecular, usamos los virus también como vectores, porque como son capaces de llegar hasta el ADN de la célula, pues lo usamos también como vectores. Pero lo importante de un virus es que cuando hablamos de patogenicidad de un virus no podemos nunca mezclarlo con ningún otro ser vivo, entre comillas, porque no sabemos clasificarlo muy bien, si es ser vivo o no vivo. No podemos tomarlo como una bacteria porque, por ejemplo, el tratamiento de una bacteria es totalmente diferente al de un virus. Un virus, una bacteria se trata con antibióticos, un virus con antirretrovirales. Son cosas distintas. Ambos causan enfermedades, unas más graves y otras más leves, pero que sepamos bien lo que es un virus, que es un ente entre vivo y no vivo. Yo personalmente lo clasifico en vivo, porque si es capaz de reproducirse, aunque necesite un hospedador, pero bueno, eso ya cada uno tiene su opinión en el ámbito científico, si es vivo o no vivo. Entonces, y más concretamente el coronavirus. El coronavirus, dentro de los virus, no podemos clasificar los virus, es algo complejo porque hay muchos tipos y los virus pues cambian mucho constantemente. Entonces ya es complicado clasificar bacterias, clasificar virus es mucho más complicado. Pero sí podemos establecer familias. Filovirus es por ejemplo el virus del ébola, virus de la influenza es el virus de la gripe,
Y coronavirus es una familia de virus, no es un virus en concreto, sino es una familia de virus que ya se conocía de los años 80-90. En los 90 ya estamos haciendo filogenia, ya vemos de dónde vienen los coronavirus. En los 80 pues fue cuando se empezó a descubrir estos coronavirus. Entonces, o sea, en los 80 ya se descubre el coronavirus. El coronavirus es un virus, o sea, la familia Coronaviridae es una familia de virus con envuelta. Hay virus que están desnudos, que no tienen una membrana celular que los rodea, y otros virus que están desnudos, o sea, están con envuelta o desnudos. Cuando están desnudos es solo una cápsula de proteínas y dentro tiene un material genético. Pues el coronavirus tiene una envuelta celular, una capa proteica y dentro está el material genético. Igual que el virus de la gripe, igual que el virus del SIDA, ¿de acuerdo? De hecho, los coronavirus son los que indirectamente terminan dando también los virus de la gripe, ¿de acuerdo? Conocemos muchos coronavirus ya de muchos casos que ha habido. Por ejemplo, el que causa la enfermedad respiratoria severa, el SARS, ¿vale? Ese es otro tipo de coronavirus. Y al que ha nacido ahora, pues ya le hemos puesto el nombre del 2019 nCoV, ¿de acuerdo? El coronavirus del año 2019. O sea, que ya se conocía el coronavirus, no es La algo familia, nuevo. Los virus Claro. van mutando y van surgiendo nuevos virus, igual que surgen las bacterias. No lo he dicho, el coronavirus... Van evolucionando, entiendo, ¿no? Exactamente, cambian constantemente, eso es evolucionar. Cada vez que infectan, como la tasa de infección es tan alta en los virus y la tasa de reproducción también es tan elevada, inevitablemente surgen mutaciones. Y más mutaciones surgen en virus que son de ARN, como el tipo de coronavirus, el tipo de la gripe. Por eso necesitamos vacuna de la gripe todos los años, ¿de acuerdo? El coronavirus es otro virus de ARN, igual que el virus de la gripe, igual que el virus del SIDA, igual que el virus del ébola, ¿vale? También tenemos virus de ADN. También tenemos virus de ADN monocatenario, así, material genético. ¿Un ejemplo de virus de ADN? Ahora me pillas descolocado, pero creo que la polio era un virus de ADN. No estoy seguro. Pero vamos, si se meten en Wikipedia, sale directamente virus de ADN. Sale una lista de virus de ADN, eso está clasificado. Aprenderse el material genético de cada virus es una locura, porque cada virus tiene su material genético, su forma de replicarse, es complicado. Pero sí es verdad que los virus de ARN tienen una tasa mayor de mutación, o sea, cambian más rápido. Perfecto. Una de las cosas que más preocupa a la población y que, bueno, pues quizás haya todavía alguien que no lo sepa, ¿cómo se propaga este virus y cómo pasa a las personas? Las vías de propagación del virus, del coronavirus, son las mismas que la gripe común o de cualquier resfriado común. Es decir, contacto y aire. El contacto físico es la forma más inmediata de pasarlo. De hecho, si hablamos de gripe, no sé si a lo mejor los espectadores o vosotros, la vacuna de la gripe no evita la gripe al 100%, tiene una efectividad del 50-60%, ni siquiera es del 90% como esperamos. Claro. La mejor forma de evitar el contagio de gripe es lavándose las manos. O sea, que la gripe y el coronavirus le pasa exactamente lo mismo, por contacto directo, por el aire en menor medida, pero sobre todo el contacto directo. Es la forma que tiene este virus de transmitirse. Se descubre en China, ¿no? Si no... en los años 80 no lo sé. Pero no, ahora. Ahora ha sido en China. Coronavirus, esta cepa, ha salido en Wuhan. Eso es. En España, ¿hay posibilidades de que este virus, sin que venga de allí? Que se dé la misma mutación de un virus en dos sitios distintos es algo estadísticamente poco probable. Puede pasar. O que incluso que se dé una mutación distinta, que una letalidad o con unas características similares a la del coronavirus de allí. Pero que se dé la misma mutación en dos lugares distintos es complicado. Sí es verdad que aquí en España tenemos pocos casos de coronavirus. Para que se dé una mutación debe haber infectado, debe haber movimiento de ese virus. O sea, debe ser una persona que haya ido allí, entiendo, que se contagie allí y que vuelva a contagiar, o que directamente venga una persona contagiada desde allí. Exactamente. Pero que surja aquí este virus sin haber estado allí es más complicado, porque además el coronavirus no es un virus que se da frecuentemente en España, es algo que se da además en otras zonas. Es como si aquí surge el ébola de repente. Claro. Una mutación es raro, el ébola se da sobre todo en África. O sea, que tiene que haber contagio, tiene que haber una transmisión para que se dé esta mutación. ¿Y los síntomas de una persona infectada cuáles son? Como los de un resfriado común. Es decir, fiebre alta, como si tuvieses una gripe. Y de hecho es
como una gripe, prácticamente. Sí es verdad que otros tipos de la familia de coronavirus, otros virus del coronavirus, hace la enfermedad esta que hemos dicho antes, el SARS, que sí es verdad que es un resfriado más severo. Cuando hablamos, por ejemplo, de gripe, la etiología de una gripe normal y una gripe A es exactamente la misma. Lo único que pasa es que una gripe A tiene un pico de fiebre un poco más alto al inicio, pero por lo demás es igual, ¿de acuerdo? Y a lo mejor el coronavirus pues, tiene unas características distintas, a lo mejor dura un poco más, o a lo mejor, pero el cuadro clínico, en principio, por lo que se sabe, por lo que está publicado, es como un resfriado severo, una gripe, una cosa así. Perfecto. Alfonso, ¿tasa de mortalidad? Tasa de mortalidad del coronavirus, eso lo pueden ver los espectadores a día de, porque eso empezamos con una tasa, entonces conforme van actualizándose los datos, pues nos vamos aproximando más al dato. Hay que tener en cuenta que el virus salió en diciembre, ¿no? Claro. O sea, tiene 2 meses. La tasa de mortalidad del virus, ahora mismo, a fecha de el 5 de febrero, la última noticia que he mirado yo, hoy estamos a 7, ¿no? Y seguramente, pues, ya variará un poco de aquí a la semana que viene, bueno, y ya, como ya he dicho, ya nos aproximaremos un poco más a la verdad. El virus ha matado a 576 personas de 28.000 infectados. Es decir, un virus tiene una tasa de infección y una tasa de mortalidad. Hablamos de tasa de mortalidad en cuanto personas el número de muertos con respecto a las personas infectadas. En esta fotografía sale perfectamente. O sea, ahí nos ponen unos pocos de virus y entonces tenemos, pues, no sé si ven en la parte derecha cómo de transmisible es el virus y en la parte vertical cómo de mortal es el virus. El coronavirus tiene 576 casos de 28.000 personas infectadas, es decir, eso lo pueden hacer los espectadores con el móvil si quieren, con la calculadora, 576 entre 28.000 por 100 da una tasa de mortalidad del 2%, ¿de acuerdo? Hace un mes era del 3%. Y o sea, se ha reducido un poco. Se ha reducido, pero podrá variar conforme vayamos teniendo datos. Hay que tener en cuenta que está una población que todavía ha afectado a una pequeña porción de la población. A lo mejor llega a un núcleo de población en el que hay muchas personas ancianas, bebés y personas en situación de riesgo, y resulta que en ese punto la mortalidad es un poco mayor, ¿vale? Entonces estos estudios, lo que se sabe hasta ahora, da un 2% de mortalidad. ¿Dónde podemos estimar la mortalidad y el contagio del coronavirus? Pues, como veis, entre una gripe A, o sea, el área roja, que es claro, el área roja es porque todavía no está muy bien ubicado. ¿Dónde podemos ¿no? ubicar el coronavirus? Vale. Exactamente. Entonces, el área roja, si os dais cuenta, empieza en una gripe estacional y acaba en una enfermedad respiratoria grave, que es la de SARS, ¿vale? No llega a ella, entonces se quedaría por debajo. Exactamente. Actualmente está por debajo de una gripe A. Actualmente, con los datos que disponemos, la mortalidad del virus está por debajo de una gripe A, de Swine Flu, que está entre seasonal flu, pues ahí, justo encima de la polio, pues ahí estaríamos, ¿de acuerdo? La mortalidad actual, por ejemplo, me gusta mucho porque sale el virus de la polio. El virus de la polio tiene esa mortalidad tan baja porque está muy controlado, nos vacunan de la polio y la mortalidad anual en ese virus es baja. Pero si la polio andase aquí a sus anchas, ¿cuántos afectados no conocemos? Después hablaremos de la polio. Entonces tenemos ese área que ahí es donde se estima que se pueda mover, que como mucho su mortalidad debería subir hasta cerca del SARS. El SARS, como ya he dicho antes, es otro coronavirus que tiene una mortalidad por debajo del 11%. Si nos vamos a la gripe, otros datos de gripe. La gripe común, cuando vas al hospital o vas al médico por gripe, es porque ya es una gripe que te está afectando, es un caso mediano o grave. Tenemos entre 3 y 5 millones de infectados de gripe al año, gripe estacional, de los cuales infectados graves, es decir, que se registran. Los infectados por gripe serán muchos más. De los 3 a 5 millones que se infectan, mueren al año entre 390.000 y 650.000, datos de la Organización Mundial de la Salud, de muertes por gripe al año. ¿De acuerdo? Una mortalidad basándonos en función a los infectados graves, no los infectados en general, de aproximadamente un 8 o un 9%. O sea que de los infectados graves de gripe, graves mueren un 8 más personas que a día de hoy por coronavirus. Hay que tener en cuenta que estos datos, o sea, los 28.000 infectados de coronavirus, son infectados generales.
o sea, graves y no graves. De los 3,5 millones de gripe son solo graves. Si metemos todos los infectados de la gripe, a lo mejor la mortalidad de la gripe baja a un 3%, un 4%. ¿De acuerdo? O sea que ese dato hay que mirarlo bien. 28.000 infectados es cifra oficial. 28.018. Teníamos a 5 de febrero. Cifra oficial de China. De China. Javier, ¿esto es una cifra creíble? Bueno, viniendo del país que viene. Pues no lo sé si es creíble o no. Ya se han ido denunciando casos de que hay cierta opacidad en los datos que se dan, pero ya lo ha comentado nuestro compañero biólogo, no parece que sea un coronavirus, no parece que sea un material genético patógeno que tenga una incidencia en la mortalidad demasiado alta. Bien está que todavía hace muy poquito que ha surgido, hace un par de meses, pero caray, es que los casos graves, como ha contado Alfonso, de gripe, causan mucha más mortalidad. O sea que incluso parece ser que esta familia, que este tipo de coronavirus no tiene esa incidencia patógena de mortalidad que ha tenido otras cepas que han salido a lo largo de estos 10 últimos años, porque no es la primera vez. A mí lo que sí me sorprende es que un oftalmólogo, Li Wenliang, ya dio la voz de alarma a inicios de enero y se le silenció por completo. ¿Por qué? O sea, si no hay nada que temer con este virus, ¿por qué? Yo tengo dos posibles explicaciones, ¿de acuerdo? La primera y más lógica es porque, aunque sea una tasa de mortalidad muy baja, de un 2%, 576 muertos de 28.000 infectados, es poco. Según los datos, como he dicho, de China, pero es lo que está publicado la Organización Mundial de la Salud trata, lo que todo. Datos oficiales, hablamos de datos oficiales. oficiales. Me encanta cuando leemos los periódicos, porque ponen en grande 28.000 infectados y 576 muertos, pero si haces el cálculo, se queda en nada, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son las dos posibles explicaciones? Bueno, la primera es porque es necesaria una actuación, aunque sean 576 muertes, son muertes. Es decir, si yo tengo una persona mayor en mi casa y resulta, igual que la gripe, ¿no? Se lanzan las campañas de vacunación de gripe todos los años. Esta es una enfermedad nueva que si puede quedarse en el sitio y contenerse antes de que se expanda, pues oye, nos quitamos una enfermedad de en medio, ¿de acuerdo? Entonces, toda prevención es poca para intentar que no se propague. Con la gripe A sucedió algo parecido, o sea, pero lo que pasa es que ya la gripe A ya se ha esparcido y ya hoy en día no se diferencian casos de gripe A de gripe normal, ¿de acuerdo? No es que fuera muy letal, ni mucho menos, pero se intentó erradicar esa cepa antes de que se expandiera. Pues con el coronavirus pasa lo mismo. Intentamos que esto no se extienda, que aunque sean pocas muertes, pero muertes son, oye, cada vida cuenta. Eso por una parte. Y lo segundo es que China es un país eminentemente que se mueve, bueno, es la primera potencia económica ya, no sé si Estados Unidos lo ha alcanzado, ya me pierdo. Pero imaginaos cómo el golpe que sería a su economía, de hecho, de eso podemos hablar, algo entendido, si resulta que un virus afecta al país, ¿cómo se habría afectado el turismo, las exportaciones de ese país? Claro. De hecho, ya lo hemos visto en las noticias, ha habido ataques racistas, la gente se ríe mucho, mis amigos están todos los días de cachondeo, porque siempre están diciendo, verás tú, en el paquete de AliExpress me va a llegar a mí el coronavirus. Claro. El coronavirus no va a llegar en ningún paquete de AliExpress. De hecho, China mandó una amonestación a Estados Unidos diciendo que, por favor, se detengan con tanto alarmismo con el coronavirus, porque está afectando directamente a su economía. ¿De acuerdo? Y hay también focos racistas con respecto al coronavirus. Entonces, esa es otra vía por la que China, supongo yo, que intentará minimizar todo esto. Y por supuesto, porque vemos, China ha levantado un hospital en 2 días, porque intentamos controlar lo antes posible este virus. Y si tiene los medios, pues oye, pues por supuesto que intentaríamos... Ahora me viene a la cabeza si eso precisamente que comentas, de no sé si han sido 10 días, un hospital. ¿En cualquier país de Europa seríamos capaces de hacer eso? Pregunto desde el desconocimiento total. Ni idea, yo de ingeniería ahí ya me pierdo, pero si lo han hecho, ellos pueden, yo no sé aquí si tuviésemos los medios... Es que claro, hay mucha gente que por ahí es por donde más miedo o más teme. Yo no creo. Volvemos aquí en
la parte occidental, que es la que mejor conocemos, creo que no sería viable en tan poquísimo tiempo, ni en 10, ni en 15, ni en 30 días. Es que es muy sorprendente, es muy sorprendente que en 10 días levanten un hospital si la cosa no es tan grave como tú apuntas. El problema es ese, no es que no sea tan grave, es que en una densidad de población tan alta como la que tiene Wuhan o la que tiene China, un virus allí no es que vaya a causar muchos muertos, es que va a causar muchísimos. ¿Por qué? Porque se infecta muchísimo y por tanto hay muchos muertos. Pero ¿cuál es el problema? Que es la alta densidad de personas que viven allí, la globalización que hace que se muevan muchas personas a lo largo del mundo. Entonces hay que actuar rápido y pronto. Es como cuando te sale un herpes. Cuando te sale un herpes tienes que ir, antes de que pasen 2 horas, a la farmacia y ponerte aciclovir para intentar que un virus se mueva a una velocidad tremenda. Entonces hay que reaccionar pronto. Si el país tiene los medios para controlar eso de una forma potente, pues para adelante. O sea, si se puede hacer, se hace. Aquí podríamos hacerlo, no sé. O cualquiera sabe, lo mismo, el proyecto de ese hospital ya estaba montado y cuando se han visto con este problema... Suena poco probable eso de que ya estuviera planeado. A ver, apuntabas a que aquí no seríamos capaces... Yo tengo mis dudas de que se haya podido construir un hospital con todos los servicios en 10 días, ni en China, ni en Estados Unidos, ni en ningún sitio. Aquí, desde luego, más que la arquitectura, más que la ingeniería para poder construir eso, que la hay, es lo que enlentecería todo esto sería la enorme burocracia que hay. O sea, por mucho que digan que eso se ha ido eliminando con los procesos de digitalización, aquí la burocracia es tan enorme que se tarda más en solucionar todos los temas de los permisos para poder construir que la misma construcción en sí. Perfecto, bueno, es una opinión más, no sabemos si seríamos capaces o no, si nos viéramos inmersos en un virus como este. Después nos va a contestar Alfonso, tras esta pequeña pausa publicitaria, a si es realmente un problema serio o no, que ya más o menos ha desvelado su opinión al respecto. Pero eso será tras esta pequeña pausa publicitaria. Con Zona Oculta, con nuestro tema principal de hoy, el coronavirus. Después hablaremos de otras enfermedades de este tipo, ¿no?, que tanto alarman a la población. Alfonso, nos quedábamos con esa pregunta en el tintero, si estamos hablando de un problema serio para la población mundial o no. Bajo mi punto de vista no es un problema serio para la población mundial, es un problema a tener en cuenta, porque es una enfermedad nueva, es un virus y hay que controlarlo. Hay hay poblaciones de riesgo, hay cardiópatas, hay enfermos respiratorios, hay personas mayores, ¿de acuerdo? Hay niños que, bueno, pues hay que proteger siempre de estas cosas. Pero, bajo mi opinión, viendo la tasa de mortalidad y viendo cómo se contagia, los síntomas que tiene, no es un problema serio de que no va a ser un virus que va a llegar aquí y va a erradicar a la humanidad, ni mucho menos. Y si quieren lo comparamos con la gripe A en el año 2009. Sí, además que vamos a hablar ahora de la gripe A. Pues eso me encantó, fue muy bonito también en 2009 cuando estalla Tenemos una noticia. El boom de la gripe A, si la pueden poner. Eso es. Eso fue una noticia del año 2009, de mayo de 2009, bueno, que exponía pues que... Ahí vemos la fecha de publicación de la noticia. Que en los aeropuertos aislarán los aviones con pasajeros sospechosos de tener la gripe A, ¿vale? Seguramente hubo aviones que se detuvieron, ¿no? O había que mantener ese virus encerrado, digamos, para evitar su contagio. Eso mismo está ocurriendo ahora con el coronavirus. Exactamente, por eso pongo la noticia, porque si comparamos las noticias actuales con las de la gripe A, incluso las de la gripe A podrían haberse tomado un poco más en serio porque su mortalidad es un poco mayor que la de coronavirus. Incluso el coronavirus tiene, ahora mismo, por los datos que tenemos, menos mortalidad que gripe A o el virus H1N1, la gripe porcina. Entonces, ¿qué es lo que pasó en aquella época? Pues que nos bombardearon a diestro y siniestro
es una noticia de 20 minutos, pero vamos, habrá más noticias en ABC. Sí, habrá en todos los periódicos, claro. Sí, vais a Hemeroteca 2009, podéis encontrar ahí... Y todos los informativos a nivel nacional habrían con la gripe A. Pues esto fue... Había que vender, a ver, no sé si os acordáis, el Tamiflu, que era el antiviral de la gripe A. Yo, curiosamente, después de esta noticia, en julio me voy a Londres, cojo la gripe A de esta noticia y me encuentro con fiebre en el aeropuerto. Eso fue mi experiencia personal. Yo pensaba, por los titulares y por lo que yo había escuchado, todavía no tenía unos conocimientos de biología, yo pensaba que me moría. Claro, todavía los titulares, no sé cuántos muertos, no sé qué, no sé cuántos. Cualquier persona que no sabe bien el tema, si se va a coronavirus, lo que he dicho antes, y hay 28.000 infectados y 576 muertos, esto es como la Edad Media, la peste. Claro. Nos vamos a morir todos. Nos vamos a poner los pies en el suelo y normalmente, pues desgraciadamente, los que corren riesgo cuando cogemos una gripe A o un coronavirus, una cosa de esta, pues son desgraciadamente los grupos de riesgo. Claro. Entiendo que los niños, las personas mayores, cardiópatas respiratorios, diabéticos, personas inmunodeprimidas, todo este tipo de población. Y entonces por eso puse el titular este de la gripe A, porque quiero que se traslade el público, se traslade al año 2009, cuando todo el mundo iba a morir por gripe A. Y de hecho, después creo que hubo el ébola, que también lo vamos a discutir ahora, pero seguramente me encantaría volver a este programa dentro de un año o dentro de unos pocos de meses, cuando todo esto haya pasado, para decir, ¿os acordáis del coronavirus? Entonces, estoy al 80%, 90% seguro de que podré volver y decirlo. Pero, bueno, dejando aparte la broma, sí es verdad que hay que tenerlo en cuenta en serio. ¿Por qué? Porque no deja de ser un virus, no deja de ser una enfermedad que hay que tratar. Aunque la mortalidad sea baja, aunque, bueno, no podemos. Pero no quiero, o sea, no quiero que los periódicos lancen estas noticias ya a lo loco. Al final pueden hacerle más daño a la población por el pánico que generan que por lo que realmente es la enfermedad. Entonces, por por eso lo comparo con la gripe A. Quiero a ver si la gente se pone la mente en el año 2009, que también nos lo pasamos muy bien. Además, la gripe A nos mencionabas antes que no es más que una gripe, ¿no? Un poco evolucionada y un poco más grave. Son mutaciones que surgen. De hecho, hay científicos que dicen que la gripe A surgió de la familia del coronavirus. O tal vez de la familia de la gripe, que está, como ya he dicho antes, clasificar los virus es algo complejo, no es una cosa fácil. Entonces la gripe A surge por eso, otra modificación. De hecho, como ya he dicho antes, los virus de ARN mutan mucho y la gripe normal pues muta todos los años. Por eso tenemos que vacunarnos todos los años de este virus. Es un virus de ARN que tiene una tasa de mutación muy alta. ¿Cómo se trata la gripe A hoy en día? No se trata. Tú vas al médico por gripe y te manda pues ibuprofeno y mucha agua, que es el único tratamiento que tenemos. Si tienes un caso grave de gripe, pues te mandan un antiviral para la gripe, pero son pocos esos casos. No es una cosa común. En aquella época, como todavía teníamos la gripe A controlada, intentamos erradicarla. No fue posible. Claro. De hecho, aquí en este pueblo y en la comarca y en todos lados se han dado este año casos de gripe A que ni siquiera... Ya no pasa noticiario. Ni pasa noticiario ni nada. Claro. Y ya no solo no es que pase, sino que vas al médico y tú al médico le preguntas si es gripe A o gripe normal y el médico te dice que no es irrelevante, que te tomes el ibuprofeno y te metas en la cama. Claro. ¿De acuerdo? Que es la única. Ahora, por gripe A, ya hemos dicho los datos. La gripe puede tener hasta un 8% en los casos graves de muerte. Hasta un 8 o 9% en los casos graves de muerte. Mucho menos tiene el coronavirus también. Entonces, y muchas cosas peores nos pasan todos los días. Claro, que ahora hablaremos también de ello. Alfonso, si te parece, nos vamos con el ébola. Fue otro brote psicótico, por decirlo de alguna manera, de la población, donde parecía que de África no podía venir nadie. Volvemos a lo mismo, aeropuertos sin aceptar aviones que vinieran de allí. ¿Dónde quedó todo esto? Porque igual que empiezan y nos bombardean, dejan de darnos noticias. Claro, el ébola sí es verdad que es un virus que tiene una tasa de mortalidad bastante, por norma general, mucho mayor. El ébola se mueve entre un 20 y un 70%.
Yo no recuerdo la mortalidad del año 2011, que creo que fue, ¿cuándo fue? 2000 o 2014. Cuando 2014, si no me equivoco. 2014. Teresa Romero, se infectó Teresa Romero sí. con ébola. Yo no recuerdo la tasa de mortalidad de esa cepa de ébola, pero sí es verdad que el ébola hay que tenerlo un poco más en cuenta. La virulencia del ébola reside en su alta tasa de infección de las células, es decir, infecta muchas células en poco tiempo. Y cuando llegas a ese punto pueden pasar dos cosas. La primera, que tú ganes al virus y tú vives, o que el virus te gane a ti y tú mueres. Ya está. ¿Cómo se trató Teresa Romero? Pues a Teresa Romero se le trató pues, con un suero hecho en una planta transgénica, que cuando quiera hacer un programa de transgénico y hablamos de todo ese tema que también es muy interesante. Pues se hicieron anticuerpos en tabaco transgénico, se le quitan esos anticuerpos de tabaco transgénicos al tabaco, se aíslan de ahí, se hace un zumo literalmente anticuerpos. Cuando hablas de tabaco sí, normal y corriente, la común. planta de tabaco se usa mucho en biología molecular por su alta tasa de crecimiento y lo fácil que es de transformar genéticamente o de modificar genéticamente. Entonces cogemos el gen que te da la resistencia al virus de ébola, por llamarlo de alguna forma, se lo metemos al tabaco, el tabaco te da estas defensas, se lo quitas al tabaco y se lo metemos a Teresa Romero para que mejore. Ese es lo que se llamaba el suero del ZMAP. Después también creo que se hizo inmunoterapia pasiva, que cogieron a una enferma, alguien que había pasado el ébola en África, a una mujer le quitaron los anticuerpos de la sangre, lo aislaron y se lo metieron a Teresa. La cuestión es que esta mujer logró curarse. Estuvo cerca, pero logró curarse, ¿vale? Tiene una tasa de mortalidad mucho mayor, por eso el ébola hay que tratarlo con mucho más agresividad que un coronavirus. A día de hoy no está erradicado el ébola. No, no está erradicado. Y la vacuna no sé si existe, no sé si se está haciendo, ya ahí no recuerdo, no es mi campo. Alfonso, quizás si no existe sea porque no interesa, porque estamos hablando de otro continente. El ébola es un virus que hay que temer y aunque esté en otro continente, si se hubiese podido hacer vacuna, yo creo que se hubiese hecho. Por ejemplo, otro virus, pero vamos, el virus del SIDA causa muchas más muertes que el virus del ébola. Y no tenemos vacuna, pero ya el virus del SIDA se ha avanzado tanto que ya es prácticamente una enfermedad crónica. Pero con el virus del SIDA ha pasado una cosa muy, muy curiosa. En el año 2019 fue. También que tiene que ver con la edición genética y por eso te digo que deberíamos hacer un programa de edición genética y todas estas cosas. China, que la comunidad científica no nos lo creíamos porque China no publicaba el paper, no publicaba el artículo, edita genéticamente 2 embriones humanos y los dota de resistencia al virus del SIDA. Actualmente China cuenta con 2 personas modificadas genéticamente resistentes al virus del VIH, ¿de acuerdo? El investigador que lo logra ahora está en la cárcel porque era ilegal. Exacto. Tiene 2 años de cárcel. Los rusos se han picado y están haciendo ya, intentando modificar genéticamente. La edición genética está muy bien para este tipo de cosas, pero hay que andarse con pies de plomo porque podemos usarla para muchas cosas, para infinidad de cosas. El tema ético. Tema ético. Por eso te digo que eso da para un programa entero. Entonces, volviendo, el virus del SIDA, pues lo mismo. El virus del SIDA, yo creo que además es más fácil, yo creo que erradicarlo ya por medicamento que incluso por vacuna. Una vacuna del virus del SIDA es compleja. El virus del SIDA tiene una retrotranscriptasa inversa, es un virus complejo. Pero da muchas más muertes el virus del SIDA que por ejemplo, el ébola. ¿Por qué no hay vacuna del ébola? Tal vez porque es compleja o el país que más lo sufre por sus medios, pero debería de enfocarse e intentar erradicar esto porque no es un virus para tomárselo a cachondeo, es serio. Yo aquí, de nuevo, nos volvemos atrás en el tiempo, recuerdo ya de más pequeño, el tema de las vacas locas. Sé que no era una enfermedad vírica, era una enfermedad que cogía las vacas y nosotros, o sea, transmitía al humano a través de consumir esa carne. Exactamente. El tema de las vacas locas también quedó o sea, a día de hoy está eso erradicado completamente. No está erradicado. No está erradicado. Lo que pasa es que eso no se extiende como se extiende un virus. ¿De acuerdo? Yo creo que incluso habrá personas que nos estén viendo ahora mismo que no sepan ni que esto existió, claro. Ni lo que es, pues yo te cuento todo lo que tú quieras. A ver, la enfermedad de las vacas locas, la encefalopatía espongiforme bovina, no es un virus, por eso no se transmite por el aire. La enfermedad de las vacas locas se transmite literalmente comiendo carne o comiendo esa proteína que está malograda, digamos. Porque
no se ha extendido, no se ha vuelto a hablar del síndrome de las vacas locas? Porque, como ya he dicho antes, con controles alimentarios correctos, la enfermedad pues no se transmite, ¿de acuerdo? No es una enfermedad que se transmite por el aire. ¿En qué consiste la enfermedad de la boca? Eso a los biólogos nos encanta, o sea, porque es una cosa... si te dije que un virus era una estructura celular que necesita un hospedador para, pues, el prión de las vacas locas, o sea, la proteína de las vacas locas, que es la proteína PRP, es una proteína. Las proteínas, para que me entiendan, son los ladrillitos de las células, son lo que hacen las células. Entonces, no llega siquiera a ser un virus. Es esa cosa que vemos ahí, entre los puntos de pérdida del habla y destrucción del sistema nervioso, vemos esa cosa de ahí. Vale, pues eso es la proteína PRP-C, es decir, la proteína que todos tenemos en el cuerpo, todos tenemos esa proteína. La tenemos en las gónadas, testículos, ovarios y en el sistema nervioso, ¿de acuerdo? Cumple funciones, de hecho. No sabemos bien las funciones que cumple, pero sabemos que cumple funciones. Esa proteína. ¿Qué es lo que le pasa a esa proteína? Que esa proteína, después de una serie de mutaciones que se han visto hace poco, o sea, en 2014 o así se vieron. O sea, que se ha seguido investigando. Sí, claro, este se tema. sigue investigando, claro. Esta proteína cambia de conformación. Las proteínas están plegadas en el espacio, ¿vale? Están plegadas en el cuerpo para poder cumplir su función. Cuando esa proteína se pliega mal, empieza a aglomerarse, ¿de acuerdo? Claro, ¿cómo se aglomera? Si solo una proteína se pliega mal, ¿cómo es posible que solo una proteína se aglomere tanto? Porque es algo tremendamente curioso en el ámbito de la biología. Cuando esa proteína se pliega mal, obliga a otras proteínas a plegarse mal. Es autocatalítica, es la propiedad esencial de un ser vivo, es la propiedad esencial del ADN, por ejemplo. Esa proteína se pliega mal y a sus compañeras las obliga a plegarse mal. De tal manera que tienes un montón de proteínas mal plegadas y forma unos hilos de proteína que son los que van terminando rompiendo en la masa cefálica. Y se llama encefalopatía espongiforme porque te deja el cerebro literalmente hecho una esponja. ¿De acuerdo? Entonces, ¿dónde surgió eso? Surgió en el ganado bovino y no teníamos ni idea de cuál era el agente patógeno que nos causaba. Ahí, perfecto, eso viene estupendo. Exactamente, eso es el proceso de naturalización de la proteína. Eso no es exactamente lo que... Pero bueno, sí es verdad que es un cambio conformacional de las proteínas. Las proteínas tienen una conformación y cambian la conformación. Y ese cambio de conformación, lo que he dicho antes, al final es autocatalítico y termina dando la enfermedad. Ese es el proceso por el que una sola proteína es capaz de, digamos, entre comillas, reproducirse para dar una enfermedad. No teníamos ni idea. Los biólogos buscábamos, o los investigadores de aquella época, de los 70-80, buscaban el virus, la bacteria. Pero es que ni encontramos virus ni encontrábamos bacterias. Hasta que uno se dio cuenta de que era el mal plegamiento de una proteína lo que estaba provocando una enfermedad. O sea, fue algo... nunca se ha dado un caso parecido a ese. O sea, ha sido el primero. Rarísima, sí. Es muy rara, muy rara, muy rara. Nosotros tenemos unas proteínas que cumplen una función parecida a nuestro cuerpo. Nosotros tenemos un montón de proteínas en el cuerpo, estamos hechos de proteínas. Todas las proteínas, como ya he dicho antes, tienen que tener un plegamiento correcto. Tenemos en el cuerpo unas proteínas que pliegan bien a las otras proteínas, ¿de acuerdo? Tienen esa función. Bien, pues esta lo que hace es plegar a sus compañeras, o sea, las que son igual, las proteínas que son iguales que ellas, las pliega mal para así terminar dando esa enfermedad. Y es súper curioso. No lo hace por reproducirse, sino simplemente porque energéticamente es más estable de esa forma. Punto. No tiene ningún... Claro, cuando consumimos de la carne de vaca esta proteína mal plegada y la ingerimos, pues eso directamente pues, empieza ya a plegarnos mal a nosotros las nuestras. Y ya pues se nos da en nuestro caso pues este ¿Y problema. la tasa de mortalidad de...? No te la sé decir. La verdad es que ese dato no lo tengo. Porque eso, la última vez que yo lo investigué fue en el año 2014, 2015. Pero sí es verdad que tampoco era muy... Pero vamos, eso habría que buscarlo, si te digo la verdad. Perfecto. Tanto el ébola como la gripe A, como esto de la enfermedad de las vacas locas o incluso el coronavirus ahora, que es lo que tenemos más de actualidad, hay mucha gente que piensa, Javier, que todo esto es una mera distracción
para tenernos entretenidos a la población normal sobre otros temas más importantes. Incluso yo siempre recuerdo, cuando llega a estos casos, el tema de la araña parda esta, que parecía que en España nos iban a comer, ¿no? la araña parda. ¿Puede ser todo esto, vamos a decir, una medida de distracción de la población, de los grandes gobiernos? Yo creo que los grandes gobiernos tienen otras preocupaciones y los equipos de investigación de los laboratorios tienen otras preocupaciones y otras prioridades que no la de provocar agentes patógenos infecciosos que pueden llegar a ser... Digo tanta publicidad. No que lo creen ellos. El tema de la publicidad. Claro. Yo pienso que el tema de la publicidad está basado en algo que los medios de comunicación, los más medios quizás abusen un poco de eso. La noticia es la imagen del hecho y lo que vende no es el hecho, es la noticia, o sea, la imagen. Y la imagen que están proyectando, más que una confabulación conspiranoica, a mí me parece que es un poco de una pequeña irresponsabilidad. No sé si recuerdas que el gobierno chino está muy obsesionado con el tema de que nadie salga de las casas. Y esto tiene un sentido, que lo acabo de explicar anteriormente muy bien nuestro compañero Alfonso, ¿no? Y es que el contagio se da por vía aérea, por vía ocular también, también por saliva, pero cuanto más aglomeración haya de gente, más probable haya que exista mayor número de contagios. Bueno, pues lo único que consiguen los medios de comunicación con exagerar la noticia a los parámetros que la están exagerando es saturar los servicios de urgencia. Es decir, cuando una persona está dentro de un grupo de riesgo, un niño, un anciano o aquellas otras personas que tienen otras patologías concomitantes, tipo cardíaco, tipo diabético grave, de larga evolución, tipo respiratorio, y cursan con una sintomatología parecida a la de gripe, son personas que sí son accesibles a un servicio de urgencia, pero por el hecho de estar padeciendo algo de fiebre que es modificable con algún antitérmico, pues haríamos mal en ir a un servicio de urgencia, porque lo primero es que nos estamos exponiendo a contagiar a otras personas o que nos contagien a nosotros, porque lo mismo estamos confundiendo un resfriado común, una gripe con el tema del coronavirus. Y si tenemos el coronavirus, pues contagiar a otras personas, porque gracias a Dios parece ser que esta cepa del coronavirus no es tan patógena ni tiene tras de sí o va a tener una tasa de mortalidad como otras anteriormente. Pero qué duda cabe que los servicios de urgencia están, pero tenemos que saberlo utilizar. Y los medios de comunicación tienen la responsabilidad de también educar, y es lo que yo muchas veces he hecho en falta. Yo desde aquí hago este tipo de programa, o hacemos este programa en concreto, yo al menos entiendo desde mi punto de vista, para intentar tranquilizar muchas veces a las personas que incluso llegamos a perder los papeles. Y buscando, ¿no?, documentación, llegaba una lista con las 10 causas más mortales en el mundo, ¿no?, a nivel global. Y volvemos a una enfermedad que todos conocemos, por desgracia, todos nos ha tocado de cerca, que es el cáncer en todos sus tipos, ¿no? Es el principal causante de muerte. El tabaquismo, alcoholismo, obesidad o drogas. O sea, estamos hablando que son cosas mucho más cercanas y que, sin embargo, no se le da esa publicidad en... volvemos a lo que decía antes, en informativos y tal. O sea, el coronavirus ahora parece que nos va a comer a todos cuando... Tú mismo has dicho que no es tan importante. Voy a enlazar lo que ha dicho él con lo que está diciendo tú del cáncer, perfecto. porque además a los periódicos no les interesa sacar las noticias aburridas. Hay que vender periódicos, hay que buscar el morbo. Tú que eres psicólogo, pues sabes que lo que vende es el morbo. Y a los el trending gusta, topic del momento. Las muertes, vamos a morir todo. Y la gente compra el periódico como churros en la churrería un domingo por la mañana. Entonces, claro, salen esas noticias, los periódicos tienen que vender cosas y se dejan atrás, o si lo publica la gente lo ignora, la noticia es importante. La primera causa de muerte en el mundo es la obesidad y después el cáncer. Entonces, o por ahí andan, la verdad es que no te lo sé decir bien. Y curiosamente, el mes de enero ha sido un mes buenísimo para la noticia, para la lucha contra el cáncer. Ha habido dos grandes noticias. La primera, las células CAR-T. Nadie se ha enterado con una célula CAR-T, nadie se ha hablado con una célula CAR-T, pero eso puede curar el cáncer.
Estamos hablando que te cogen tus linfocitos, tus células de defensa, los editamos genéticamente y te los vuelven a meter en la sangre. Y ahora, al educarlos para que ataquen al tumor, son capaces de atacar exclusivamente al tumor que has desarrollado. Una posible vacuna contra el cáncer, o sea, un posible tratamiento contra el cáncer, efectivo, casi al 100%, casi al 90%. Y lo más gordo que ha salido, que además lo ha hecho un investigador español que está investigando en Estados Unidos, que es Joan Massagué, ha descubierto los mecanismos por los que se da la metástasis. Es decir, ha abierto una vía de investigación entera. O sea, lo que ha descubierto es que si te haces una herida, los mecanismos que tenemos de reparación de esa herida son iguales que los que tienen las células cancerígenas al dividirse para formar metástasis. Eso los ha categorizado, los ha descrito él. O sea, que ya podemos inventar cosas para bloquear la metástasis, que al final es la que termina con la vida de un paciente con cáncer. O sea, esas dos grandes noticias han salido en los periódicos en enero. No, solo ha salido una, coronavirus. Entonces, nos vamos a tratar también ese tipo de cosas. Y también me gustaría hablar que hay cosas también mucho peores, también relacionadas no con algo tan que nos toca, por desgracia, tanto como el cáncer, sino la resistencia a antibióticos. De verdad, la resistencia a antibióticos, si seguimos consumiendo antibióticos para todo virus, que no se puede, que es que no se, es para nada consumir antibióticos como tienes un virus, es como matar moscas a cañonazo, no sirve absolutamente para nada, porque como he dicho antes, son organismos diferentes. Si seguimos consumiendo de forma irresponsable antibióticos, tanto en ganadería como porque es donde se consume, como en salud humana, las muertes por resistencia a antibióticos superarán a la de los virus y a las del cáncer. Para 2050 fueron esas diapositivas, si queréis os las traigo otro día. Muy curioso lo que estás diciendo. Entonces, nos bombardean con la noticia bomba y yo creo que es por varias cosas. Primero, para vender periódicos, por el morbo, y también porque, bajo mi punto de vista, también intereses de por medio. Y si China nos está ganando en comercio, pues oye, claro, un virus en China nos viene de escándalo. Esas son las vías por las que, pero ante todo esto que nos llega, por favor, tranquilidad. Tranquilidad, porque hay cosas mucho peores. De hecho, la OMS ya hace tiempo que dio el aviso, la voz de alarma con lo que tú acabas con la resistencia a antibióticos. Con el tema de los antibióticos. El año pasado, no recuerdo si fue el año pasado o el anterior, ya se estaba elaborando un material genético para, porque un antibiótico que cuando te lo introduces no solo mata la bacteria mala, es que toda la flora. Se la cepilla toda. Bueno, pues ya se está elaborando una medicación, no recuerdo el nombre ahora mismo, que únicamente ataca la bacteria patógena, la bacteria negativa. Eso tampoco salió en los medios de comunicación. Fue exactamente lo mismo que con el VIH. En África estaban muriendo miles de personas por VIH. Pero ¿cuándo es conocido el VIH? Cuando mata a Rojackson y cuando muere Freddie Mercury. Es cuando nos empezamos a dar cuenta de ello. África es un gran laboratorio. Y es, por desgracia, tal y como se estaba usando en un pasado y es como se está usando ahora. Nos parece que lo que no sale en televisión no existe. Pues mire usted, aunque no se den noticias del ébola, el ébola sigue matando en África. Javier, teníamos también preparada un top 5, esto que también está muy de moda en internet y tal, sobre las grandes enfermedades que han causado masacre y pandemia durante toda la historia. Yo tengo aquí anotada como que la quinta más importante es esta última que has mencionado, el SIDA, el virus del VIH. Otro virus que se empezó a... Cualquier cosa que tengas que apuntar, Alfonso, por favor, que es el especialista hoy. Sí, por supuesto. Otro retrovirus, porque el virus del SIDA es un retrovirus, se hizo también famoso cuando ya asaltó a las capas más televisivas de la sociedad norteamericana y de la inglesa, pero también se empezó a especular con que era un virus que estaba diseñado en un laboratorio, ¿no? Bueno, ya de todo es bastante conocido, la implicación del mono verde, cómo el virus animal se hace patógeno ya para la cadena humana, para la especie humana, pero hay que diferenciar varios conceptos
cuatro conceptos que conviene tener claro, porque no es lo mismo una epidemia que una pandemia, que un brote y que una endemia. Son términos totalmente diferentes y los usamos alegremente porque son etiquetas que no somos conscientes de que las estamos usando, porque una etiqueta crea unas expectativas. Y no es lo mismo que tú uses el término endemia a que uses el término pandemia. Depende de la cantidad de personas o del número de personas que estén afectadas, de la zona geográfica y del tiempo, para que estemos hablando, comentando lo que es un brote, que son unos pocos casos, lo que es una epidemia, que ya es una enfermedad con todos sus rasgos comunes, que ataca a un gran número de personas, pero de un mismo lugar. Y cuando eso sobrepasa las fronteras del país es cuando hablamos de una pandemia. Bueno, el virus del SIDA, bueno, pues salta cuando empiezan a morir personas que tienen cierto renombre, y ya nos empezamos a dar cuenta de que había inicialmente una vía de transmisión que era por contacto sexual. Bueno, también se vio de que había otras formas, porque estamos hablando de los años 80, yo hice la tesis doctoral sobre el VIH en el año 92, y ahí todos íbamos comiendo porque las vías de transmisión no se conocían del todo. O sea, había pacientes hemofílicos que se les había transfundido sangre, que estaban infectados, pero en aquel tiempo, en el año 90, 91, 92, que la única terapia que había era la AZT, tremendamente hepatotóxica, un único medicamento, imagínate lo que hemos evolucionado hasta ahora, pero cuando desarrollabas el sarcoma de Kaposi, que es una especie de cáncer de piel, no es exactamente un cáncer de piel, cuando desarrollabas eso prácticamente eran 12 o 18 meses lo que te quedaba. Eso sin contar con que no te mueres antes de una tuberculosis pulmonar o de una tuberculosis ganglionar. Efectivamente. Pues el VIH se empezó a investigar qué es lo que se tiene que hacer. O sea, esto no fue diseñado en ningún laboratorio, sino que mientras esto estaba en una aldea, habría brotes, pero no era una epidemia, ni era una endemia, ni era una pandemia. Las cosas se empiezan a investigar cuando esto ya se va repitiendo y va afectando a un mayor número de personas. Pues cuando esto salta, se empieza a investigar y se van desarrollando no una vacuna, como muy bien ha apuntado Alfonso, que es tremendamente compleja y que ya no tiene sentido, sino que hacer que el organismo conviva con este virus, pero que este retrovirus no esté activo, lo que es una enfermedad crónica. Y eso se ha conseguido. Incluso se ha conseguido erradicar. Hay muy poco, creo que un caso o dos se ha erradicado. Lo que sí es verdad que ahora ya se dan casos de personas de VIH que lo padecen, pero que es indetectable. O sea, cuando ya es indetectable, prácticamente, aunque todavía puede resurgir el virus, puede volver en el hospedador, pero ya es indetectable, y al ser indetectable no es capaz el hospedador no es capaz ni de transmitirlo siquiera. Porque ahora la detección de virus del VIH, el laboratorio se hace por prueba de PCR. La prueba de PCR es capaz de detectarte si tienes o no tienes el gen del virus. Si esa prueba no te da positivo, es que tienes una carga viral ínfima, y no eres capaz ni de transmitirlo siquiera. Sí, es verdad que ya me pierdo. A lo mejor si dejas de tomar tratamiento o lo que sea, puede volver el virus a replicarse dentro del organismo. Me pierdo. Pero sí es verdad que hasta hace poco me enteré que la carga, pues una persona que por PCR da negativo, en ese caso se considera incluso incapaz de transmitir el virus. Javier, ¿número de muertes provocadas por el SIDA? Se conocen los oficiales, varios millones de personas del año 95 para acá. En cuanto a África, esto se multiplica por 5. O sea, en África, ten en cuenta que una medicación de VIH con el arsenal terapéutico químico que hay actualmente prácticamente es inabordable. También hay una cosa también importantísima, que del VIH no podemos hablar de transmisiones de riesgo, sino de conductas de riesgo. Ahí el tema sexual, el tema y tal.
es un tema que no existe en políticas en muchísimos de esos países, de una planificación, de una protección, de una planificación familiar adecuada, de una protección sexual, de una profilaxis sexual adecuada. Entonces, esto hace que haya unas conductas de riesgo tan desarrolladas, tan frecuentes, que hace inviable que el VIH se frene. Y si a eso unes unas políticas sanitarias que son prácticamente inexistentes, pues lo más esperable es que el SIDA lo hayamos encerrado como el ébola, como tantas otras enfermedades, que el sarampión también fue una epidemia. Sí, lo tengo aquí anotado, como la segunda epidemia más importante de la historia, el sarampión. Sí. Y la más importante de la historia, la viruela. Tengo aquí anotado con más de 300 muertes. Pero ya están controladas por 300 millones de muertes, perdón, 300 millones de muertes. Pero claro, ya existe vacuna de sarampión y existe vacuna de la viruela. Entonces es una de las luchas que también tenemos desde esta parte de la ciencia. Por favor, vacunen a sus hijos. Vacúnense. Vacunen a sus hijos y vacúnense, porque es que lo que ya se ve por ahí de gente que en España ha vuelto a haber un caso, no sé si era de sarampión o algo así, una enfermedad que se consideraba ya prácticamente erradicada de España, porque una mujer decidió no vacunar a su hijo contra esta enfermedad. Que también causó 200 millones de muertes. O sea, hablamos de que la viruela 300 millones, pero es que el sarampión 200 millones. O sea, es una auténtica bestialidad. Por eso se elaboraron vacunas pronto, por eso se tomaron medidas pronto. Pero ¿cómo se transmite estas dos enfermedades? Yo la verdad es que ahí me pierdo, pero será por contacto, por fluido, como todos los contacto aéreo. Por contacto, fluido. Ten en cuenta que rápidamente, Javier, estás hablando de una pandemia. La epidemia mayor que hubo en toda la historia, la epidemia, no pandemia, sino epidemia, fue la célebre peste negra del siglo XIV. La Edad Media. Eso mató muchísima gente. Las condiciones de higiene que había no se pueden comparar con las de hoy, pero esa fue la mayor epidemia de toda la historia. Epidemia, pandemia, la viruela. Perfecto, Javier, muchísimas gracias. A ti es un placer, Dani, siempre. Alfonso, muchísimas gracias por estar aquí y estaremos encantados de que vuelvas a repetir. Muchísimas gracias a ti por darme la oportunidad también de contar todas estas cosas que son necesarias porque, primero, para que no cunda el pánico y segundo, para que la gente vea cómo los medios son capaces de meternos goles por todos lados y de la necesidad de que la gente divulgue la ciencia, de que entienda por qué hay que vacunarse, unas buenas conductas sexuales para prevenir otros virus, el uso responsable de antibióticos y tantas cosas que son mucho más peligrosas y sin embargo pasan desapercibidas. Hasta aquí nuestro programa. La semana que viene mucho más aquí en Zona Oculta.